Vamos a presentar a Maritelma, que Maritelma es mi invitada de hoy para el segmento de literatura. Hola Maritelma, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Hola, qué llegué. gusto verte, qué gusto verte. Bueno, muy bien. Yo voy a presentar a Maritelma. Hoy estamos dedicados a Puerto Rico y Maritelma es una escritora puertorriqueña que residió en España, finalizó su licenciatura en Madrid y desde 1978 reside en Nueva York y allí obtuvo su doctorado en literatura medieval en la Universidad de la Ciudad de New York, en CUNY, y ejerce su docencia allí en el Hunter College. Te pido que me corrijas si estoy cometiendo algún error. Nosotros, No, muy bien, ya no, pero ya me jubilé, ya no enseño, me ya no liberé. enseñas más. Bueno, muy bien. Libertad, Libertad para escribir. Bueno, exacto. Maritelma ha escrito no solamente novelas, ensayos, poesía, nosotros nos convocamos hoy para hablar de su última novela, que se llama La bendición de Rosalía. Y yo he estado sumergida en esta novela desde toda la semana y he ido por todo Nueva York con Rosalía visitando todos los lugares. Tengo mi lista acá anotada y bueno, me encantaría que nos presentes la novela, que nos cuentes por qué Rosalía, cómo surgió Rosalía, quién es y cuál es su trayectoria. Pues muchas gracias, Diana. Un placer y un honor y estar aquí después de Lourdes, que explicó nuestra situación. Yo soy de los 4 millones que viven en Estados Unidos, en Nueva York, en mi caso. Eh, ¿Y cómo empezó Rosalía? A ver, yo lo apunté todo porque no sé improvisar. Eh, la primera pregunta era, ¿cuándo comienza la idea? La idea comienza en el 2011, año terrible. El verano, otoño de Occupy Wall Street y todos los movimientos sociales que hubo por todo el mundo. Y aquí en Occupy Wall Street llevo aquí desde el 78 y no fue hasta el 2011 en que me sentí que era de Nueva York, con los muchachos que estaban protestando en la plaza y yo con ellos, por fin me sentí que sí, que era parte de esto y no un ser externo. En sí, la segunda razón del 2011 fue un huracán. Lourdes habló de María, pues yo hablo de Irene, que es un huracán que me agarró en Puerto Rico y luego vine acá y me agarró acá en Nueva York. Aquí mucho más suavecito, claro. Y lo tercero fue el inicio de mi separación tras un matrimonio largo de 32 años. Comenzó como un cuento. Me puse aquí en esta misma mesa a escribir y se fue extendiendo hasta llegar al récord de 400 páginas, que para mí era como impensable. Y me sorprendió mucho. Y luego leyendo hace poco, estaba leyendo a Italo Calvino sobre la extensión de las novelas. Y él dice, en Si en una noche de invierno un viajero, eso es del 79, dice, las novelas largas escritas hoy acaso sean un contrasentido. La dimensión del tiempo se ha hecho pedazos. No podemos vivir o pensar sino en fragmentos de metralla del tiempo que se alejan cada cual a lo largo de su trayectoria y al punto desaparecen. Fragmentos de metralla, también conocidos como sound bites aquí en Estados Unidos, los shorts de Instagram, las, las mierditas de TikTok, eh, y eso es lo que nos ha ido marcando nuestra psique. Por lo tanto, una larga narración sucedió, pero Italo Calvino pues tenía razón, 400 páginas son muchas páginas. Bueno, pero tu novela tiene algo muy particular
y es que uno abre el libro y los personajes empiezan a hablar y hablan y hablan y hay un trabajo de lenguaje sobre la manera en que el pueblo, la gente común, el trabajador, hay todo un trabajo de acopio cultural, popular, es realmente fascinante. O sea, uno va aprendiendo y va recorriendo geografías, lugares, a través de todos tus personajes. Y eso me parece que está maravillosamente hecho en la novela. Yo te lo agradezco mucho porque estoy aprendiendo cosas que yo no conocía. Así que muchas gracias. Gracias. Lo que pasa es que en la novela, bueno, Rosalía nace en Puerto Rico y a principios del siglo XX llega a Nueva York. Eh, y aquí lo que sabemos, como sabemos, papá, aquí lo que hay somos puertorriqueños, dominicanos, haitianos, cubanos, argentinos, hondureños, mexicanos. Entonces, todos son parte de la experiencia. La historia se narra en dos planos. Hay una parte histórica, que es la historia de la bisabuela, y luego está la historia de los lectores del manuscrito de la bisabuela que sucede hoy. Con la bisabuela, ella va contando su historia, y eso es en un español puertorriqueño del siglo XIX, siglo XX. Pero los que están leyendo y los que están comentando y los que están contando las cosas que pasan en Nueva York, pues son dominicanos, mexicanos, entonces por eso, salvadoreños, tengo una salvadoreña. Entonces por eso es un poco lo que es esto, porque aquí, quizás antes de los 70 o hasta los 70 cada grupo estaba separado, todavía quizás 70 80 los dominicanos con los dominicanos, los puertorriqueños con los puertorriqueños, los mexicanos con los mexicanos, los argentinos con los argentinos, con los chilenos, pero se ha dado en parte eh, orgánicamente y en parte también por deseo de organizadores culturales como Sonia Rivera Valdés, una cubana que tenía una organización llamada LART, y luego por el grupo de Margarita Drago Vamos. y Juana M. Ramos, ¿no? Que la idea de ellos es incluir, mezclar. Entonces, esa idea de la mezcla es la que, disculpa, que es que el loro me está destrozando la pluma. Esa idea de la mezcla es lo que un poco recreo ahí. Sí. Y cada persona habla, pues como habla. Y yo lo que quería preguntarte es cómo surge, eh, no quiero enfrascarlo en un género, porque quizás no hace justicia, no es surrealismo mágico, pero sí hay una persona que muere, Rosalía, y, y ella sigue hablando. Rosalía sigue contando su historia. Y tenemos una espiritista en la Broadway la 76, que yo pasé por ahí hace muy poquito, no sabía si no hubiera ido a visitarla. Y hay cartas de tarot, bueno, y me gustaría saber cómo surgió, hola, todo Ay, ese mundo, ese, está el loro. Que me hola, acaba de romper la pluma. es que quiere ¿Cómo decir, quiere participar? Sí. Eh, bueno, en el mundo caribeño, eh, como el mundo mesoamericano, es un mundo muy sincrético. En el Caribe, en Puerto Rico, Cuba, se juntan sistemas de espiritualidad católica con elementos de espiritismo y con elementos de santería, que serían religiones africanas. Eh,
el espiritismo está muy, muy presente en la cultura puertorriqueña. Eso de hablar con los muertos es muy común. Eh, en, lo busqué en los años 30, o a ver qué año es, porque justo aquí. Clemente Soto Vélez fue un poeta puertorriqueño vanguardista, revolucionario. Y yo le hice unas entrevistas y él cuenta cuando empiezan a hablar con la gente para movilizar la independencia, la revolución. Dice, cuando empezamos en el 27 íbamos por las calles y las familias sanjuaneras nos abrían las puertas. Hablábamos del problema del coloniaje, ¿no? Al principio éramos dos o tres, entonces mencioné unos cuantos. Había un hombre, era dulcero y tenía un negocio en las calles de San José y Luna, cerca de la catedral. Y como pasábamos por allí, comprábamos dulce, él se puso a hablar un día con nosotros. Nos invitó a una reunión y nos dijo abiertamente, yo soy espiritista, pero me gusta leer, me gusta el arte, a nosotros nos encantó. Él nos dijo, pues esta es la casa de ustedes. Y ahí empezamos a hacer la revolución del espíritu. Qué pas- Eh, Luego se iban al cementerio en San Juan, también íbamos a hablar con los muertos. Les decíamos, levántense, que los que están vivos no quieren pelear, pues peleen ustedes. Y así hablaban con Gautir Betinite, con De Diego, con poetas fallecidos, claro. Eh, Y Rosalía no es una revolucionaria, pero de alguna manera es una mujer que se sale de la norma y que en vez de caerse después de que su marido hace una treta para que acusarla de adulterio y ella pierde a sus 4 hijos, ella continúa de una manera que es notable porque tiene una vida dificilísima, un segundo Ujú. matrimonio espantoso, eh, una llegada a Nueva York después de un naufragio o sea, y ella va acomodándose a todas las diferentes circunstancias de crisis y va y sigue saliendo y sigue saliendo. Y es realmente ese espíritu. ¿Te inspiraste en tu bisabuela, en alguna imagen de mujer que te dio fuerzas, en ti misma? Bueno, a ver, en principio, uy, el loro se fue. Al principio, yo iba a escribir sobre el bisabuelo, que era el militar que llega y lleva el cine a Puerto Rico y es así prestigioso, etcétera. Pero, y mi abuela siempre me había contado cosas sobre su madre, pero eran cosas que yo no entendía porque era una especie de unos fragmentos ahí de todas unas situaciones extrañísimas. Y le dije, por favor, escribe las memorias, le dije a mi abuela. Y un día hablando con una prima segunda por teléfono, me dice, ay, abuelo era un enamorado, justificando, claro, La el que infidelidad. tuviera hijos por toda la isla. Y abuela, qué vergüenza. Y cuando ella dijo, abuela, qué vergüenza, porque era su abuela, yo dije, no, yo no voy a escribir sobre él, yo voy a escribir sobre ella. Si mi abuela me ha estado hablando de ella durante no sé cuántos años, pues yo voy a explicar cómo fue su vida y tomé material pues de mi abuela, de su hija y lo que no encontraba en archivo, el documento, pues un poquito me lo inventaba. Muy Pero bien. tenía informantes, los informantes eran miembros ahí que la conocieron, las personas que la conocieron, las mujeres que la conocieron y no la rechazaron, porque los hombres como mi papá, el trauma de esa acusación de adúltera, el estigma, pues hizo que la borrara, borró cinta. Entonces, el ejemplo
pues es lo que yo me imaginaba de todo lo que me habían contado y de lo O que había sea sido que, su vida. o sea que Eh, Berencita es una tía tuya. sí, pero tiene otro nombre. Bueno, tenía porque falleció. Es mi Sí, sí, personaje favorito, por eso te pregunto. sí. No, Berencita es es mi abuela. Es tu abuela. La mía es mi abuela, sí, sí, sí. Eh, que ella es la que me contaba y de hecho las cartas que escribe Belencita a su madre son las cartas que escribía mi abuela a mí. Yo las transformé, Es, las pareció, cambié. me pareció un plus de la novela, incluir la literatura epistolar, que es algo muy particular y le da una dinámica a la novela muy de intercambio y rompe con esa soledad del exiliado, ¿no? Que es las cartas, Ujú. que Y significa, cuando le llega una, cuando le llegan dos, claro, sí, y uno como lector dice, ay, recibió una carta. Sí, sí, bueno, es un libro muy vivo, está realmente, yo le digo a que nos están escuchando que realmente es una pasada, porque uno se va con Rosalía por todos los lugares y vuelve a vivir su vida y la sigue recorriendo. Así que felicitaciones, a mí me pareció estupendo. gracias, no, y lo bueno que tuvo es que como está muerta, tiene que contar su historia y la va a recoger una medium, ¿no? Que da la casualidad que era una abuela mía materna, que era medium acá en Manhattan. Pero ese trayecto, mientras ella va contando su historia, que está en la Laguna Estilla, está en este barco con Tito, su barquero, eh, me permitió mucha libertad, incluir pues todo lo que me apetecía y me parecía Tomaste con pertinente. Carlos Gardel, Con Carlos con Gardel y Carlos Gardel. Cambalache, porque a ella le encantaba. Eso es un hecho histórico. A ella le encantaba Gardel. Sí, sí. Eso me pareció muy hermoso. Si alguna vez se había enamorado, así pregunta, ¿no? El capítulo. ¿Te has enamorado alguna vez? Y el enamorado es, sí, 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 duró poco. Bueno, amor, amor de verdad es el del padre o de la madre. Lo demás es aire. Es un dicho sefardí. sí, sí, sí. Y ahora, Maritela, ¿estás trabajando en algún proyecto de escritura? Estoy en un nuevo texto que es epistolar, pero es totalmente diferente. Está ambientado entre el siglo XVIII y XIX, así que el lenguaje es un lenguaje antiguo y lo hago pues para pasarlo bien, de Ujú. verdad. Lo, y ya pasó las 50 páginas, así que ya es Ah, novela. está muy bien, está muy bien. ¿Y cómo es ser una estudiosa del lenguaje español del medioevo en Nueva York? Bueno, yo elegí estudiar el medioevo porque yo después de 1492 el mundo se destruyó. A mí el descubrimiento de las Américas fue la destrucción de las Américas y como yo estudié antropología y arqueología, yo no podía. Entonces yo me quedé antes del 92. Y dedicarme a eso, pues era una forma de ganarme el pan. Ujú. Eh, una cosa rara, los alumnos lo veían como algo raro, pero luego se entusiasmaban cuando empezábamos a leer los textos. ¿Y cuáles son tus No, referentes para nosotros que somos ignorantes de ese periodo y no estamos más en lo contemporáneo? bueno, un día a uno de mis profesores, que es especialista en el siglo XV, bueno, en el pre-renacimiento, en el humanismo, y es italiano, bueno, cuando estaba en Hunter College,
un colega me pidió que le cubriera la clase y era un canto, varios cantos de la Divina Comedia del infierno. Y yo me puse, me lo estudié, tenía 3 ediciones eh, y me di cuenta del genio. Y le dije, Octavio, oye, frente a Dante, lo español es una porquería. Y él me dijo, es verdad, pero de eso comemos. Entonces, aparte de eso, que calidad media, Dante y ya, eh, yo diría que las coplas a la muerte de su padre, el despierte el alma dormida, vive el sexo y despierte cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, están callando. Y luego, nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir, que se escribió hace 600 años y todavía está muy vivo. De Jorge Manrique, las coplas a la muerte de su padre. Eso es como lo que está muy vivo hoy. Por- y, por ejemplo, los cuentos del Conde Lucanor, que Jorge Luis Borges reescribió uno de ellos. Sí. Entonces, también las narraciones, los ejemplos que se llaman, son fascinantes. Y Pero María, pues, perdón, ¿cómo es tu relación con la poesía? pues la poesía la enseñé durante bueno, la escribo y la enseñé durante muchos años porque enseñaba medieval, sí, pero luego enseñaba poesía renacentista y barroca y luego enseñaba siglo XIX y XX sobre todo. Así que, pues que es muy cercana y la trabajo como poeta y en la novela está en los fragmentos así más fantásticos. Sí, 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 en la Eh, está presente. y luego muchas veces yo, después de haberlo escrito y revisado y editado y editado y editado, lo leí en voz alta para ver cómo me sonaba, porque el sonido era como fundamental. Entonces, sí está ahí, es parte de mi vida. ¿Y alguna pequeña poesía que nos podrías leer? Ay, wow, eso sí que no tengo a mano. No, no, si no está a mano no importa. A Tendría que ver, haberte pedido de antes. ya. Tengo una muy de Nueva York. eh, pero no es cortita, cortita. Y es Nueva York. A ver, ¿cómo se llama? Es una crónica. Muy bien. A ver, ok, aquí tengo. El contexto es sucedió una mañana aquí, al frente, aquí al frente. Se llama Maíz para Palomitas. El cuerpo de Jessica Dworkin, la mujer de la patineta, aún se dibuja en el asfalto frente a mi casa. Es largo y recto. De ancho, quizás mida un pie. Fue grabado en la piedra negra por su cuerpo blanco a finales de agosto. Aún en ella están presentes los humores que brotaron desde Houston hasta el norte de Mineta, donde expiró. Fue arrastrada como arrastraron a Héctor alrededor de Troya. En Houston, con la Sexta Avenida, un auto impactó su patineta y ella cayó bajo un camión de arrastre. 4 ejes
de gomas nuevas, marca Goodyear, venía de Trenton, Nueva Jersey, ella de la calle Thompson, número 128. La fue arrastrando mientras pedía auxilio. Mi vecina Linda, con su perrito en la bolsa, escuchó los gritos. Solo vi sus brazos, sus piernas, su cabeza. ¡Llamen a la policía! Un muñeco a punto de perder la cuerda. El camión se detuvo frente al cine. Corrí del jardín a la avenida a recoger sus pertenencias. Una chancleta pequeña, una mochila Sport-Sac negra con cuadritos, la bolsa metálica que protegía su iPhone, una batería suelta, masijo de cables rotos, el aparato de música que escuchaba en el momento del impacto. Lo puse todo sobre el camión de arrastre. Después me di cuenta de que debajo estaba lo que quedaba del cuerpo de Jessica. La zona se iba llenando de bomberos, de carros de policía, ni una ambulancia. Seguí buscando. Encontré otra bolsa, adentro algo sólido, quizás una libreta, un nombre, una moneda de 10 centavos en el fondo. Mis vecinos, presos de terror, no me dejaron mirar el contenido. Me escoltaron para que lo entregara de inmediato a las autoridades. Acordonaron la plaza. Los truenos venían del oeste. Pronto la lluvia borraría el último paseo de Jessica por el Greenwich Village. Llegó la tormenta. Levantaron los cordones policíacos. Volví bajo el aguacero. Algo quedaba en la calle, bajo los torrentes de agua. Lo vi desde mi ventana. Una bolsita de papel deshecha. Escogí 4 o 5 granos grasos. Los tiré al jardín en su nombre. Me lavé las manos en el chorro que salía bajo el portón. Jessica llevaba en la bolsa maíz para palomitas. Oh, Sí, impresionante, impresionante. Muchísimas gracias. Muchísimas de nada, gracias a ti, gracias a ti. gracias. No es corto, no es corto, es un poquito No, largo. pero muchísimas gracias. Bueno, yo voy a convocar a la audiencia si alguien tiene alguna pregunta para Maritela. Lectores. Sí, por favor, la editorial del libro, ¿cuál es? Para poder Sí, encontrarlo aquí en México. La Criba. Ok, gracias. se consigue por Zoom y además el editor es mexicano, pero publica en Puerto Rico. Yo lo Un conseguí editor por internet, por por Amazon. Amazon. Yo lo conseguí por Amazon, sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no, los dejamos y nos despedimos con muchísimo agradecimiento. Y la novela, una vez más, para la gente, para la bendición de Rosalía. Y una bendición haberte tenido hoy, Maritela, hermosísimo. Gracias, Adriana. Ha sido un placer muy grande. Muchas gracias a todos los que nos escucharon con atención. Y bueno, esperamos que alguna vez nos mandes un escrito también para Hispanic LA que lo podremos publicar allí. Será un gusto. Perfecto, pues gracias. Bueno, muy bien. Un placer. Buenas noches. Muchas, Gracias. muchas gracias. 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 Gracias a todos, de Entregamos parte todo. de Fantini, quiero darles las gracias a todos y especialmente a Adriana, que has conducido maravillosamente todo el programa, así que me encargó recién de que les dijera gracias a todos por estar aquí, ¿ok? Que tengan una feliz noche. Bueno, muchísimas gracias a todos. Nos vemos en... Grande, Adriana. Un abrazo, muchas gracias. Chao, hasta luego.